Listo. Entonces, ya cargó el ejemplito que tenía. Digamos que el enunciado, digamos, de la actividad va a ser muy parecido, digamos, a esto. Es un, digamos, por decirlo así, un caso de la vida real, donde, bueno, leámoslo. El prototipo del videojuego Hellfire Rocketman requiere una mecánica de ataque de lanzallamas. El tiempo activo, tiempo en el que todo enemigo dentro del rango es afectado, del ataque es de 2 segundos. La forma del ataque es un cono truncado. Adicionalmente, el ataque tiene un tiempo de carga de 0.5 segundos durante el cual el jugador no podrá moverse. Digamos que esto es lo que uno encontraría de pronto en un Game Design Document, ¿cierto? Entonces, vamos a coger, digamos, de este enunciado y vamos a extraer, digamos, las partes que nos interesan a nosotros para hacer el VFX, ¿cierto? Entonces, tenemos que la duración, tenemos que hay una duración de 2 segundos. ¿Cierto? Aquí dice duración de 2 segundos, ¿cierto? Decimos que la forma va a ser un cono truncado, ¿cierto? Forma, ¿cierto? Cono truncado. Luego vamos a decir que hay un tiempo de carga de 0.5 segundos, que como la duración del tiempo es de 2 segundos, pues el efecto completo es de 2 segundos, entonces esos 0.5 segundos quedan dentro de los 2 segundos, ¿vale? ¿Sí? ¿Se entiende? Vale. Entonces carga. Ay, me comí la Pero S. no sería el 0.5, no sería de extra. Ya que el tiempo de duración, o sea, aquí dice, por acción, 2 segundos, o sea, es más, es el tiempo activo, o sea, tiempo en el que está siendo afectado. Y si demora en cargar, o sea, que afecta. 0.5, los 0.5 serían extra. Bueno, ahí, lo escribí mal, lo siento. Ok, no, entonces hagámoslo así. Duración de ataque 2 segundos, duración de carga 0.5 segundos, ¿cierto? A mí me faltó decir total, ¿cierto? Tiempo total. Bueno, eh, ahora, ¿qué partes no nos interesan? El Fire Rocketman, el jugador no podrá moverse. eh, ¿Qué más no nos interesa ahí? Ya, hasta ahí. ¿Y por qué quiero hacer esa aclaración? Es porque digamos que, pues, si bien vamos a programar en esta clase, no tenemos que, el por qué diseñar mecánicas completas de un juego, ¿cierto? Entonces, por eso digamos que vamos a hacer las actividades como si las partes mecánicas ya nos fueran entregadas. Entonces les voy a mostrar el ejemplo en Unity, ¿cierto? Digamos que el programador de gameplay ya nos entregó la mecánica lista, lo que nosotros tenemos que hacer es crear el VFX, ¿cierto? Entonces, duplicar, aquí. Entonces esta es la mecánica, ¿cierto? Entonces ahí está el cono y le está haciendo daño al jugador, ¿cierto? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder nosotros comunicar las siguientes cosas? Es un lanzallamas, la forma del cono que se parezca al collider, ¿cierto? Que es este verdecito de aquí, y que pues que se está haciendo daño, ¿cierto? Entonces el timing, la forma y pues como tal el concepto de la mecánica, ¿cierto? Aquí por lo general uno suele ver mucho a la hora de que, que estamos desarrollando un juego que alguien deja una notica, ¿cierto? Por ejemplo esto. Entonces para reproducir tu VFX, por favor, ponlo dentro de la jerarquía del flamethrower, está acá, el zoom, ¿cierto? Y utiliza una función que se llama FireStart, ¿cierto? Hasta ahí comprendemos, ¿cierto? Ok, pues miremos nuevamente, digamos, la mecánica hecha, nos falta ponerle el VFX. Entonces vamos a hacer un ejemplo que, pues muy parecido, digamos, al de la clase pasada, que era pues un sistema de humo, ¿cierto? Esta vez, esta vez tenemos que seguir las siguientes pautas, ¿cierto? Primero va a durar 2 segundos y va a tener una carga de 0.5 segundos, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo. Sí, estamos entendiendo, está bien, comentarios. Ok, listo. Esto que bueno, este es el texto. Listo, entonces podemos desactivar esto.
Entonces vamos a hacer la mecánica, listo. Entonces aquí yo tengo el collider prendido, este de acá, ¿cierto? Este lo vamos a usar, digamos, para guiarnos con la shape del ataque, que no sea seleccionable y tal. Y vamos a crear el efecto, ¿cierto? Entonces nuevamente, efectos, sistema de partículas, y lo vamos a ubicar en otro lado. Bueno, si me quieren seguir, esta escena ya está en el repositorio. La tenemos en, déjenme yo les muestro. Bueno, esta. Hay un commit que se llama Add Exercise One Example. Ahí pueden encontrar la escena. La escena está en Scenes 3, Exercise One Example. Ahí está la escena, ¿vale? Pues por si me quieren seguir mientras lo vamos haciendo, ¿vale? Ok. Bueno, el repositorio está en Discord. Aquí lo compartí, pues, la clase pasada, ¿cierto? Aquí pueden entrar, miremoslo rápido. Y podemos clonar de aquí, pues, por si me quieren seguir, ¿cierto? Bueno, ok. Voy a mutear esto. Llamada. Listo. Ok, entonces creamos el sistema de partículas. Vamos a ubicarlo por aquí, sí, cierto, aquí ya quedó centrado. Listo. Repasemos rápidamente el módulo de main, ¿cierto? Entonces tenemos que la duración, pues lo que vamos a necesitar. Duración, lifetime, start speed, start size y ya yo creo, ¿cierto? Entonces duración, ¿cuánto dura el sistema de partículas en spawnear sus partículas, ¿cierto? En este caso, bueno, y el looping. En este caso no va a ser un loop porque es un efecto que va a durar un tiempo, ¿cierto? No va a ser perpetuo. Entonces no lo vamos a hacer en loop. Ahora sí, pues cuando le demos play va a durar, sí, 5 segundos. ¿Qué más es? Listo. El start lifetime, lo mismo, cuánto van a durar las partículas. Entonces, si decíamos que la duración va a ser de 2 segundos, la parte activa, ¿cierto? Del ataque. Entonces, recordemos que que la duración real de un sistema de partículas es la duración, esta de acá, más el start lifetime, ¿cierto? Y decíamos que era porque al terminar la duración se terminaba de spawnear la última partícula y el sistema no iba a terminar hasta que la última partícula muriera, ¿cierto? Entonces por eso decimos duración más lifetime. Ok, listo. Rotemos esto un poquito. ¿A qué más era? Bueno, sí, Start Speed. Ahorita la miramos para que, digamos, nos realice la forma perfecta. Y el Star Color, pues, ya es más de comunicar el fuego, ¿cierto? Vámonos a Shape, ¿cierto? En Shape es donde vemos la forma del sistema de partículas. Miremos que así como como el collider que nos va a hacer el daño, ¿cierto? Al enemigo, también tenemos una forma que también es un cono truncado, ¿cierto? Entonces en este caso digamos que es relativamente sencillo yo cazar la forma del ataque con la parte visual, por lo mismo, porque la forma es igual. Entonces, pues, coordinémoslos. Entonces en G90. Llamada, que los sistemas de partículas, listo ya. ¿Cierto? Ahí ya más o menos está, ¿cierto? Entonces ya sería como nosotros ajustar la forma para que ya nos dé parecida al collider. Cabe aclarar que, digamos, esta forma de aquí también depende de la speed, entonces vamos a tener que estar moviendo parámetros para que se vea bien. Entonces, voy a quitar este un momentico. Shape, listo. Entonces el radio, ¿cierto? El radio es el que define qué tan grueso es por completo el cono. Y vamos a cambiarle el ángulo. Ahí más o menos pues se ajusta, ¿cierto? A lo que es el collider, ¿cierto? Si le damos play acá, pues vamos a ver que las partículas se van a ir por allá, ¿cierto? Y además dura 5 segundos, entonces pongamos esta duración bien. Por ejemplo, aquí 2, pero como las partículas duran 5, entonces va a durar 2 más 5 segundos. Y miren que aquí en el segundo 7 fue que acabó el sistema, ¿cierto?
Démosle otra vez play, miren. Entonces aquí playback time, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Porque 5 más 2, 7, ¿cierto? Elemental. Necesitamos que el sistema dure 2 segundos, entonces tenemos que balancear entre la duración, el start lifetime y el start speed para, digamos, nosotros definir bien la forma del fuego, ¿cierto? De la llama. Entonces, hago el calculito aquí rápido. Decimos que... ¿Cuánta distancia hay de aquí a acá? 3, 2 y medio. ¿Hola? Acá de llegar Ajá, a escala de los que sí. vas a tener también capas. Depende, ¿cierto? ¿Te acuerdas que la clase pasada vimos una cosa que se llamaba el scaling mode? ¿Cierto? Entonces, pues aquí es que está en local, sí las va a escalar. Entonces, mira que, pues hagamos el ejemplo. Si yo lo escalo así, así, ¿cierto? Mira que las partículas salen como todas estiradas, ¿cierto? Pero pues por lo general no trabajan en escalas uniformes. Ok, vale. Entonces, primero lleguemos a que el sistema por completo dure 2 segundos, ¿cierto? Para eso podemos hacer, por ejemplo, 1.5 y el lifetime 0.5, ¿cierto? Aquí ya dura 2 segundos, por ejemplo. Y viene que aquí ya me da más o menos la forma, ¿cierto? Como a mí no me pasaron una medida de cuánto, digamos, mide este cono, ¿cierto? Yo no puedo decir como, bueno, pues puedo hacer el cálculo de la velocidad, ¿cierto? Llegar y decir, bueno, si distancia sobre tiempo, entonces me da la velocidad y entonces puedo despejar el tiempo y ahí tengo el tiempo de vida de la partícula, ¿cierto? Midámoslo. Afortunadamente aquí el planito tiene unas medidas. O mide 2.5 más o menos, ¿cierto? Entonces hagamos el cálculo y digamos que partículas, distancia. Entonces, si el lifetime es 0.5 segundos, ¿cierto? Y la distancia es 2.5, ¿cuál debería ser la velocidad para que llegue, ¿cierto? Entonces, la velocidad de 5, ¿cierto? Para que recorra los 5. Y ese es el valor que ya tengo acá, ¿cierto? Y pues digamos que este cálculo lo podemos hacer para subirlo un poquito, ¿cierto? Digamos que quiero que llegue a 3, ¿cierto? Para que me cubra un poquito más de la forma. Entonces para eso, pues igual, el mismo cálculo, solo que ahora no es 2.5 sino 3. Bueno, ¿a qué? No, espere. Distancia sobre el tiempo, lo siento. 3 dividido 0.5, ¿cierto? 6. Entonces la velocidad 6, que ya me llega a 3, ¿cierto? Aquí ya entonces cubre la forma, ¿cierto? Pues elemental, ¿cierto? Ahora, bueno, entonces ya tenemos pues los parámetros del main module, ¿cierto? Ahora vamos a manejar el rate over time que decíamos la vez pasada, como, bueno, el rate over time es básicamente cuántas partículas yo voy a spawnear por unidad de tiempo, ¿cierto? En este caso hay 10 partículas, entonces en un segundo van a haber 10 partículas vivas. Al principio, ¿cierto? Cuando ya llegue a un punto estable, pues va a ser pues van a ser las 10 partículas siempre, a menos de que el límite que yo le ponga aquí, max particles, sea menor que 10, ¿cierto? Ahí entonces me limita el número de partículas. Pongamos, por ejemplo, 100 partículas. Entonces aquí ya tenemos un comportamiento un poquito más parecido a lo que sería un lanzallamas, ¿cierto? O al que veíamos pues en la presentación, que era pues como muy simple. Hasta ahí preguntas, comentarios. Bien, dale. Sí, ok. Si voy muy rápido algo me dicen, no, pues yo le bajo el ritmo. Yo sí estoy grabando, sí, sí estoy grabando. Ok, listo. Entonces ya tenemos forma y tiempo, ¿cierto? Ahora vamos a ponerle el color, ¿cierto? Vamos a comunicar que es una llama. Entonces primero pues vamos a hacer que... yo aquí le expliqué lo de los blend modes.
Bueno, lo voy a explicar en un momentito. Primero, veamos que estas llamas, pues esto sí es por el render pipeline. Yo creo que se explica lo del render pipeline. Pues es como, por decirlo así, un bug, ¿cierto? Y es que digamos que las cosas que tienen alpha blending, ya explico qué es el alpha blending, eh, se ven como negras, tienen como un reborde negro. O al menos pues esta textura que pues por aquí tiene, que la textura como tal es negra. Pues veamos aquí, ¿cierto? Que aquí tiene negro, ¿cierto? Esto pues puede ser un bug o puede ser pues por el color grading, ¿cierto? Vamos a mirar. Entonces, el alpha blending, veamos aquí rápido el GPU pipeline. Debería hacerme un favoritos por acá. Mantengo mostrando esta imagen. Esta imagen, ¿cierto? ¿Cierto? Miremos aquí tenemos unos stages, ¿cierto? Ya habíamos hablado mucho de esto, ¿cierto? Entonces primero estaba que la CPU le pasa a la GPU los datos, etc, 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 shaders por aquí, shaders por acá, etc. Y por aquí llegamos a un stage que se llama color blending, ¿cierto? Entonces el color blending es básicamente como las capas de Photoshop. Esto lo vamos a explicar más en fondo al final del curso, ¿cierto? Entonces por ahora entendemos lo que es como las capas de Photoshop. Si yo a una capa de Photoshop arriba le pongo que modo de fusión trama, entonces va como a colorear o va a subir la luz de la capa que está inmediatamente abajo, ¿cierto? Si han usado Photoshop antes. Ok, sí saben lo que es el modo de fusión trama, modo de fusión multiplicar, ¿cierto? Que por lo general lo usan para sombras. Bueno, eso mismo pasa solo que en tiempo real a la hora de renderizar cosas, ¿cierto? ¿Y por qué yo digo esto? Y es porque las llamas, ¿cierto? Las llamas de un lanzallamas son fuego. El fuego es pues es plasma, ¿cierto? El plasma lo que hace es iluminar. Entonces, el alpha blending, que el alpha blending es simplemente yo lo que está atrás lo voy a mostrar por donde yo no tenga alfa, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que cambiar este material para que ilumine lo que está detrás de él, ¿cierto? Para que funcione como la trama de un Photoshop. Para eso, pues va a ser muy fácil, simplemente vamos a crear el material. Entonces, VFX, Share Materials. ¿Cierto? Fire. Vale, yo qué sé, listo. ¿Listo? ¿Se acuerdan de esto, cierto? Lo de que yo necesito un shader específico de partículas, por lo de los vertex colors, etcétera, ¿cierto? Entonces, bueno, Universal Render Pipeline, porque estoy en URP, partículas, un lead, ¿cierto? Aquí yo le cambio el modo de blending a transparente y aditivo, ¿cierto? En este caso ya entonces yo voy a sumar, digamos que es un trama, ¿cierto? Vamos a hacer un trama, voy a poner aquí una textura y en el módulo renderer que vimos la clase pasada, aquí podemos poner el material, ¿cierto? Como ya lo creamos, pues simplemente lo arrastramos y ahí ya ilumina, ¿cierto? Sí. Entonces, creamos el material, ¿cierto? Recordemos, queremos comunicar que es un fuego, entonces el fuego tiene que iluminar. Entonces primero creamos el material, entonces clic derecho, create, material, ¿cierto? Ponemos un nombre, ¿cierto? Fire, por ejemplo. Fire, ¿cierto? Elegimos un shader, acuérdense pues lo de los render pipelines, es simplemente eh, un asunto de Unity, ¿cierto? Y pues la razón por la que no estamos manejando el normal es porque el modo de programar shaders está obsoleto, entonces pues por eso. Entonces, nos vamos aquí, donde decíamos shader, ¿cierto? ¿Recuerdan el paralelo que yo hice entre shader y material? Ok. Entonces el material decíamos que, bueno, es un bloquecito de propiedades donde le dice al shader, hey, utiliza estas propiedades. Nos vamos aquí, a elegir el shader, ¿cierto? Entonces en Universal Render Pipeline, Particles, vamos a darle un lit, ¿cierto? Porque digamos que cada llama no le afecta a la luz, ¿cierto? Ella es luz en sí misma. Entonces, bueno, creamos el material. Y aquí en los modos de blend, ¿cierto? Entonces surface type, entonces si es opaca o si es transparente. Opaco es que se va a renderizar pues como un objeto que para nada va a tener transparencias. Transparente es que va a tener la posibilidad de ser transparente, ¿cierto? Y en el blending mode, miren que aquí tenemos pues es como mucho más limitado que las capas de Photoshop. Pero por ejemplo tenemos multiplicar, sumar, premultiplicar y alfa. Estas dos pues son un poquito más complicadas, las vamos a ver al final. Aditivo es básicamente trama. Dime. Zoom, zoom, zoom. Dígame, zoom, zoom. Listo. Surface type, transparent.
blending mode, aditivo, ¿cierto? Y aquí donde dice Surface Inputs, pues ponemos el material, perdón, la textura. Entonces pongamos esta. Y entonces pues el cambio se va a notar. Entonces pongamos esta ahora, aquí, vale play. Miren que ahora sí ilumina, ¿cierto? Ahora eso es como un fuego. A diferencia de si yo utilizo el default, ¿cierto? Pongamos el default aquí para hacer el paralelo. Escribimos el particles. Esto está malo, espere. Particles. Esto. Ahora, espérate. No, el de URP, ¿dónde está? Ay. ¿Dónde está? Wait. Create, effects, particle system. Aquí lo cojo mejor. Particles on lead. Ok, particles on lead. Aquí. Particles on lead. Increíble. A ver. Renderer, particles on lead. Este de acá, para acá. Listo ya. ¿Cierto? Entonces, pues este es el paralelo, ¿cierto? Este sería las partículas, el material por defecto de URP. Y estas son las que nosotros creamos. Assets, VFX, share materials, Fire, ¿cierto? Sí se nota la diferencia, ¿cierto? Ok. Así todo bien, ¿cierto? Bien. Entonces hagamos pues una cosita de estilo, ¿cierto? Y después hagamos esta forma de aquí del cono un poquito más chiquita para que las llamas salgan, por decirlo así, de una boquilla, ¿cierto? Shape, radio. Ahí, por ejemplo. Entonces, para yo compensar eso, me toca cambiarle el ángulo, ¿cierto? Un poquito. Listo, ¿cierto? Y ahí entonces vamos, ya tenemos lista lo que es la forma, la duración, ¿cierto? Ligámoslo. Listo. Ok, ¿hasta hay alguna pregunta, un comentario? ¿Cómo que no? No, listo. Bueno, entonces, repasamos pues las cosas simples del main module, del emission module, que pues vamos a ver más en detalle ahorita. Y el shape, ¿cierto? Cosas que vimos en la clase pasada, son una especie pues de repaso, ¿cierto? Vamos a seguir repasando, ¿cierto? Solo que ahora pues con un sentido más pues de un enunciado, ¿cierto? Que tenemos que cumplir unos requerimientos, etcétera. Vamos entonces a hacer el size over lifetime, ¿cierto? Porque digamos que las llamas, decíamos en la clase pasada que pues con el humo, esto lo podemos, digamos, extrapolar a las llamas, es que las llamas a medida que se van alejando del source se van haciendo no más grandes porque pues no tiene como sentido ese concepto, sino que se van esparciendo más, ¿cierto? Eh, Pongamos el ejemplo de un lanzallamas real, miremoslo por acá. Thrower. Pero sin VFX, lo siento. Sin VFX. Listo. Miremos que efectivamente esta imagen nos va a servir mucho. Miren que adentro las llamas las llamas digamos que tienen una forma casi que sólida. Y afuera las llamas se van esparciendo de tal forma que ya empiezan a tener como una forma etérea. Bueno, la parte sólida es porque pues un lanzallamas funciona disparando combustible que se está quemando, ¿cierto? Pero bueno, no al caso. Entonces vamos a hacer eso. A medida que nos vamos alejando del source de las llamas se van haciendo pues más grandes, se van disipando más, hasta que no se alcanzan a ver, ¿cierto? Para eso, pues entonces decíamos en la clase pasada con el humo, bueno, entonces tenemos que animar lo que es el tamaño de cada partícula y el color de cada partícula, ¿cierto? ¿Con qué parámetros hago eso? ¿Con el qué? ¿Cuál de acá? Vamos. Ok.
Ok. Ah, lo siento. ¿Qué fue el otro que dijo? Es que no, como tapabocas no. Ok. Hágale. Uy. Ok. Eh, sí, entonces vamos a hacer eso, ¿cierto? Color over lifetime y size over lifetime, ¿cierto? Esos dos. Vamos entonces primero con el color over lifetime, vamos a hacer un mini fade in, ¿cierto? Por cuestiones pues de estética, digamos que yo no quiero que las partículas empiecen a existir de la nada, sino que yo quiero una entrada, ¿cierto? Pues uno muy pequeño, ¿cierto? Entonces empezamos aquí con un alfa. Y un fade out lo mismo, este sí puede ser un poco más grande, que este lo que va a hacer más es comunicarnos eso, que las llamas, digamos, al esparcirse se van pues al alejarse de su fuente se van esparciendo más, ¿cierto? Si le damos play, entonces efectivamente ya está pasando eso, pero digamos que ya se me truncó un poquito el cono. Hola, ¿tienes una pregunta? Ah, no te estaba estirando, ok. Listo. Entonces, listo, ahí mejor. Ahí. Bueno, listo, ahí, está bien. Ok, entonces vamos a ver cómo va nuestro efecto, ¿cierto? Eh, bueno, el problema es que tengo que reproducirlo primero. Wait. Eh, bueno, listo. Entonces aquí digamos que tenemos una parte ya digamos funcional. Ya digamos que podemos nosotros evaluar digamos el tiempo versus el gameplay que ya está programado, ¿cierto? Entonces para eso digamos que ahora ya nos va a tocar digamos hacer un script para poder nosotros darle play, ¿cierto? Entonces vamos a hacer eso. Simplemente vamos aquí, scripts, source, y creemos un script, ¿cierto? Entonces, thrower, VFX. Está compilando. Vamos pues, Unity. Vamos. Parece que está. Scripts. Aquí está. Listo. Cierto, creé el script. Mucho zoom. Estoy grabando. Estoy grabando, ¿cierto? Entonces miremos la nota que nos dejó el programador, ¿cierto? Nos dijo. Bueno, compila pues. Nos dijo. Para reproducir tu VFX, ponlo dentro de la jerarquía del flamethrower. El flamethrower está acá. Y declara una función que se llama FireStart. Entonces necesitamos una función que se llama FireStart, ¿cierto? Entonces, ok. Un momentico, yo pongo esto en inglés. Ya. Ah, ya más me va a descargar, ¿no? Alcanzó. Ok, listo. Ok, FireStart, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un script muy sencillo, ¿cierto? Vamos a decirle, entonces, digamos que usamos estas prácticas de Unity. Require component, type of, particle system, ¿cierto? ¿Entendemos esto? Ok, esto lo vimos en la primera clase, ¿cierto? Ok, entonces, ya digamos que yo tengo la certeza de que sí o sí siempre va a tener un particle system en el objeto, ¿cierto? Ahora tenemos que declararlo para tenerlo aquí y poder utilizarlo. Entonces, particle system, y ya, ¿cierto? Además de eso necesito obtenerlo. En este caso, digamos que si yo lo inicializo como
pues cuando yo le vaya a dar play, si yo quiero acceder a este va a ser nulo, porque necesito acceder a él primero, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Ah, no, perdón, update no, lo siento. Awake, particle system. Ay, lo siento, no me acostumbro a este teclado, ya, es igual. Y lo obtenemos, ¿cierto? Get components, particle system, ¿cierto? Estoy todo bien. Nuestro sistema de partículas existe ahora sí, porque yo digo siempre va a estar y aquí lo obtengo, ¿cierto? Tengo que hacer validaciones extra porque esto ya nos salva de muchas cosas. Ok, ahora cuando yo le dé Fire Start, entonces tengo que ejecutar este sistema de partículas, ¿cierto? Entonces, particle system.play. Hagamos aquí una cosita que nos va a hacer, una mosca herramienta misteriosa que nos va a servir más adelante. Vamos a que true, ¿cierto? Eso porque digamos que vamos a implementar en la fase de carga como un sistema de partículas aparte, que eso no lo hemos hecho antes, ¿cierto? Entonces este true básicamente lo que va a hacer es, va a ejecutar el sistema de partículas y todos los sistemas de partículas que sean sus hijos también van a darle play, ¿cierto? Van a reproducirse. Listo, entonces pues aquí tenemos el sistema de partículas. Me dice, bueno, entonces ya lo creamos, ya declaramos la función FireStart. Ahora metámoslo dentro de la jerarquía. Metámoslo dentro de la jerarquía, ¿cierto? Pongámosle un nombrecito aquí. Flamethrower y FX. Okay. Pero nos falta el script, ¿cierto? Entonces pongámoselo. Thrower VFX. Aquí debería funcionar si el gameplay programmer alias yo no se lo la embarró, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces ya se ejecuta el efecto y se le hace daño al enemigo, ¿cierto? Está bien, pero ¿qué le vemos de bien? ¿Qué le vemos de mal? Listo, esa es una, la otra. Exacto. Listo, entonces vamos a implementar eso. Pongámosle aquí que el material no se vea, pues como para... Así, listo. Listo. Ok, cierto. Ujú, sí. Eso, entonces eso es más evidente, eso lo... ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que te llamas? ¿Cómo? Alonso. Alonso, listo. Pero sí, digamos que por eso desactivé el collider como para que no nos hiciera tanto ruido visual y pudiéramos, digamos, analizar esa parte. Listo. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, problema uno. Y como el más evidente, le sigue haciendo daño después de que el sistema de partículas termina, ¿cierto? Y eso es porque digamos que estamos omitiendo la parte de carga. Entonces estos 0.5 segundos que le faltan, que le faltan de cargar antes de reproducirse, le están haciendo el extra al final, ¿cierto? Entonces tenemos que coordinar eso. ¿Qué podríamos hacer para eso? Por ejemplo, un start delay. Un start delay, ponerle 0.5 segundos. O 2 segundos, espera, no recuerdo. Pero hagamos el ejemplo. Start. Sí, listo. Creo que no van a ser 0.5 segundos, va a ser más, pero bueno. Ah, ya quedó, ¿cierto? ¿Listo? Ahora vamos a hacer el tiempo de carga. Entonces, para el tiempo de carga vamos a hacer un sistema de partículas extra. ¿Eso por qué? Porque pues podríamos hacerlo entre las mismas partículas, pero tenemos dos problemas con eso. El primero es que nos complicamos un montón con las curvas, ¿cierto? Segundo, no, solo una. Ok. ¿Y qué? No, mentiras, yo tenía otra razón, pero se me olvidó. Bueno, X, cuando me acuerde les recuerdo. Yo tomo agüita, que luego me queda leyendo la gargantica. La rica. Listo. Entonces, recordemos que nosotros en el código le pusimos true, ¿cierto? Aquí dice with children, ¿cierto?
Entonces vamos a crear un sistema de partículas que sea el hijo, que, que sea el de la carga, ¿cierto? Aquí con la carga ya nos podemos poner un poquito más creativos porque no nos están diciendo nada al respecto dentro del GDD, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer nosotros? Por ejemplo, una esfera. Entonces, Particle System, Play. Entonces, aquí vamos a ver otra forma, ¿cierto? Ya vimos el cono, vamos a la esfera. Listo. ¿Recuerdan que yo cuando les dije que este start speed en el zoom, en el main module tenía como que era como un multiplicador de una velocidad dominante, ¿cierto? De una dirección, de un vector de velocidad de dirección que era dominante. Este simplemente lo que hacía era escalar ese vector. Con esa velocidad dominante, digamos que la define el shape, ¿cierto? Entonces vemos que en el cono, esa velocidad dominante, por decirle así, va hacia allá, ¿cierto? Como la normal al revés del cono, ¿cierto? En la esfera, pues digamos que eso es bastante intuitivo, básicamente es lejos de la esfera, ¿cierto? Entonces, la dirección de la partícula es alejándose de ese centro, ¿cierto? Preguntas hasta ahí, ¿no? Bien, dale, listo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Ah, bueno, si yo quiero, entonces veamos el radio de esta esfera, ¿cierto? Esta esfera tiene un radio de 1, ¿cierto? Entonces hagamos el mismo ejemplo de la otra vez, pues con la ecuación de la velocidad. Entonces, como es una carga, entonces, como es un multiplicador, lo que es el start speed, entonces, ¿qué pasa si yo le pongo negativo, ¿cierto? Bueno, aquí pues están durando mucho las partículas, pero si yo lo pongo negativo, miren que las partículas van hacia adentro, ¿cierto? Entonces yo puedo utilizar esta velocidad para, digamos, hacer como un efecto de carga, así como, ¡zup! Y lo tiro, ¿cierto? Pero nuevamente, eh, fórmula de la velocidad, ¿cierto? Menos, menos, menos. Entonces, si yo quiero recorrer una distancia, ¿cierto? De 1, en este caso, pongámosle una velocidad, ¿cierto? Hagámoslo al revés. Entonces, digamos que aquí están muy lentos, entonces pongámoslas en menos 5, por ejemplo. Sí, puede ser. Entonces, ¿cuál es el lifetime que yo necesito para que ocurra esto, ¿cierto? Entonces decíamos que, bueno, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿cierto? Entonces despejemos la t, entonces, tiempo es igual a velocidad sobre distancia, ¿cierto? ¿Qué? No, distancia sobre velocidad, tal. Entonces, si la distancia va a ser el radio 1, la velocidad es menos 5, entonces ¿cuánto va a ser el lifetime? Aquí pues me va a tocar hacer un valor absoluto porque pues esto como es vectorial, pues me toca cambiarle los signos, ¿cierto? Pero digamos que a modo escalar no va a pasar nada. Entonces, distancia sobre tiempo, tal, distancia sobre velocidad. Entonces C1 sobre 5, 0.2, entonces lo que va a durar la partícula es 0.2 segundos. Y miren que efectivamente ya las partículas al llegar al centro se mueren, ¿cierto? ¿Sí lo entendemos? Hagámosle más, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos pues como un efectico más cargoso, ¿cierto? Ok, preguntas hasta ahí. Nadie, ok. Listo. Vamos a ver digamos, otra opción, por decirlo así, que nos puede servir. Y es que existen los modos de render, ¿cierto? El render mode, que nosotros pues hablamos muchísimo de lo que son los billboards, ¿cierto? Bueno, Unity también ofrece, digamos, diferentes tipos, diferentes sabores de billboard, ¿cierto? Vamos a ver el stretched billboard, que básicamente lo que hace es estirar la partícula en su dirección, ¿cierto? En su velocidad, ¿cierto? Eso lo podemos usar como para que, como que, ¿cierto? Una carga más rápida. Veamos esto aquí por encima, ¿cierto? Cámara scale, en este caso no tiene. Bueno, el speed scale, entonces entre más rápido se mueva, pues más se va a escalar, ¿cierto? En este caso es cero porque mire que toda la escala la está utilizando es el length. Entonces, bueno, el length scale es básicamente que cuando yo, digamos, los estire, digamos que yo les tiro uno, el length scale entonces uno por 3, ¿cierto? O uno por 2, ¿cierto? Dime. Es un poco. Ah, sí. Ahí hagamos un símbolo o algo que a mí siempre se me olvida, no sé. Hagan, bueno, un gesto, listo, bien. Entonces, ¿cómo es que era?
¿Cómo es que era el gesto? Ese, listo, ese es uno. Ese es el gesto en español. ¿Cuál era el otro gesto? El gesto en español 2. Ese, listo. Ok, entonces ese es el gesto, ¿cierto? Entonces miremos, render mode, stretch billboard, cámara scale, creo que esto depende, no estoy muy seguro, me queda de tarea, no me lo sé todo de memoria, ¿cierto? Creo que este, si no estoy mal, es que entre más, digamos, esté cerca la cámara, más grandes se van a ver los billboards. Tómelo con un granito de arena porque no recuerdo bien, ¿cierto? Speed scale, este sí, es que a medida, entre más rápido vayan las partículas, digamos que más va a aportar esa velocidad a lo que se estira el billboard, ¿cierto? Pues pongámosle aquí, miren que efectivamente pues va a haber una escala, ¿cierto? Y lo mismo, el length scale, básicamente lo que va a decir es que, bueno, si el billboard se estira uno, pues uno por length scale, entonces se estira dos, ¿cierto? Como esto, por ejemplo, en 10 así muy volado, pues, ajá, así mera cosa cósmica. Ahí. Entonces ahí ya tenemos pues como un efectico ¿de qué? ¿De qué? Eso sí, un efecto de carga de Mega Man cuando, sí, cuando Mega Man está cargando el disparo grande, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podemos hacer, por ejemplo? Y es que, bueno, digamos que no las queremos más delgaditas, pero no tan largas, ¿cierto? Entonces, pues, nos vamos aquí, ¿cierto? Donde dice Tree Start Size. Y entonces recordemos, Z en una partícula, ¿cierto? Z es la normal. Este es Z, este es Y, este es X. Bueno, este es X. Entonces nos tocaría escalarlo en X un poquito para que estuviera más chaticas, pero no tan largas, ¿cierto? Vamos aquí en 0.1, ¿cierto? Entonces ya está más delgaditos. Bueno, aquí no se alcanza a ver mucho porque... Listo. Entonces ahí puede ser como un efecto de carga, ¿cierto? Entonces decíamos, bueno, el efecto de carga va a durar 0.5 segundos. Entonces, igual, si el lifetime ya decimos que vale 0.2, entonces ¿cuánto me falta a mí para llegar a 0.5, ¿cierto? 0.3. Entonces esta duración va a ser aquí, esto no va a ser un looping, ¿cierto? Cuando yo le dé play, entonces va a durar 0.3 y ahí ya empieza el otro sistema de partículas. Eh, ¿Cierto? Plin, plan, please. Démosle play. Ah, bueno, esperen. Se me olvidó quitarle el play on awake. Play on awake. Ah, el play on awake lo afecta al papá. Entonces ya. Pues, ok, ahí. ¿Cierto? Y ya tenemos el efecto, ¿cierto? Listo, entonces algo así parecido va a ser la actividad calificable, ¿vale? Es un enunciado que nos va a decir, mira, comunica esta mecánica, ¿cierto? Spoiler, en el caso de la actividad va a ser defensa, ¿cierto? Un escudo. Va a durar tanto tiempo, tiene una forma definida, etcétera, ¿cierto? Entonces, bueno, este va a ser la actividad pues calificable de la próxima semana. Y bien, ¿preguntas hasta ahí? No, ok. Así como por encimita, bueno, por encimita no, como extra, porque digamos que en la clase de las 8 del martes surgió pues esa pregunta, y era, si yo tengo una hadita en el juego, ¿cierto? Y esa hadita cuando vuela va desprendiendo polvos de hada, ¿cierto? ¿Yo cómo hago para que cuando se mueva esa hadita, digamos que las partículas caigan, ¿cierto? Para eso entonces en Emission existe este valorcito que se llama Rate over Distance. Acordémonos que cuando nosotros veíamos el main, decíamos como, ah, bueno, ¿cómo calculamos la velocidad del emisor, ¿cierto? Entonces, rigid body transform. Digamos que eso nos va a servir para nosotros aquí poder decir cuántas partículas se van a spawnear por unidad de tiempo, ¿cierto? Por unidad de distancia, perdón. Entonces, pues vamos a hacer el ejemplo así rápido. FX, Particle System. Aquí en emisión, pongámosle entonces en vez de por tiempo, entonces por distancia. 20, por ejemplo. Y que las va botando, ¿cierto? Para eso usamos el Gravity Modifier. Y miren que efectivamente cuando yo voy moviendo, pues se van spawneando. Entonces quitémosle aquí el shape, quitémosle la velocidad.
allá tiene más sentido, ¿cierto? 10. Vamos a mover esto. Ah, bueno, y otra cosa que faltaba era que miren que yo lo muevo y las partículas se mueven con ella, ¿cierto? ¿Qué me falta a mí entonces para eso? Pues para que no se muevan con el emisor, sino que se queden en el mundo. Exacto. Vamos a hablar diabetes, hombre. Ah, ¿quién era? Vos. Eso. Ok. Listo, entonces Simulation Space, World. Y efectivamente, entonces ya tenemos el sistemita moviéndose, entonces como si dejara polvito de hadas, ¿cierto? Bueno, aquí sí, pues dejó de emitirse y es porque llegó a las 1000 partículas, que son el máximo, y aquí, entonces, hasta que no se mueran las partículas, no sigue funcionando, ¿cierto? ¿Preguntas hasta ahí? No. Bueno, es una cosita que, digamos, quería dejar pareja con el otro grupo. Y bueno, muchachos, esa es la clase. Entonces recuerden, el... ahorita en la noche cuando le dé la clase al otro grupo les voy a mandar entonces el enunciado con un demo así parecido con la mecánica ya hecha, ¿vale? Lo mandas por Discord. Discord, el correo, si Manuel me responde y, y en el repositorio. Vale, entonces si lo tienen clonado les va a llegar un correo. ¿Hola? En YouTube. En YouTube. Ya les paso el canal, es que lo tenía con mi personal y lo quiero cambiar. Entonces, pues, por eso. ¿Hola? Dos cositas, es que Santiago Lara y yo. Ok, ya empecé a grabar. Entonces no me puedo alejar mucho del computador. Ok. Listo, entonces como venía diciendo, ¿cierto? Ya empezó a grabar, voy a subir el video ahorita en la noche. Sí, digamos que tenemos una forma, ¿cierto? La verde representa la forma de gameplay, ¿cierto? La shape, por decirlo así, ¿cierto? Dentro de esta forma, todo actor que esté dentro de esa forma va a recibir un daño, ¿cierto? Pero digamos que esta forma es invisible para el jugador, ¿cierto? ¿Entendemos hasta ahí? Entonces, puede que el enemigo se encuentre en esta área de acá, si alcanzamos a ver el cursor, más o menos. Eh, pues que pues puede verse visualmente que le está tocando el fuego, pero no le está haciendo daño, ¿cierto? Entonces, esta es una de las principales negociaciones que tenemos. La que sigue es el timing visual versus el timing funcional. Ay, no se metió. ¡What! Se bugueó. Increíble. Bueno, a ver si tengo por aquí el GIF. Eh, bueno, creo que aquí está. Aquí está. ¿Cierto? ¿Cierto? Bueno, em, aquí podemos ver que, digamos, el sistema de partículas del fuego empieza a emitir, ¿cierto? Y hay fuego existiendo antes de que el collider como tal de que va a hacer daño aparezca, ¿cierto? Y desaparezca. Entonces, digamos que eso está descoordinado y lo mismo, va a generar una confusión a la hora de jugar, porque entonces yo voy a decir, como bueno, lo tocaron las llamas, pero al rato es que le empezó a hacer daño, ¿cierto? Igualmente, miren que bueno, el collider sí más o menos sé que se desaparece antes de hacer, pues como más o menos sincronizado con el fuego. Entonces puede que no se note tanto el problema al final, pero al principio es un problema real. Miremos que cuando el fuego va por este metro de acá, pues cuando el fuego va como en 1,50 m más o menos, es que todo el collider se activa. Entonces todos los personajes que estén aquí adentro, en este rango de aquí a acá, no van a recibir daño hasta cierto punto, ¿cierto? Otro punto importante que vamos a negociar constantemente entre el que está programando el gameplay y entre el que está haciendo los efectos, ¿cierto? Ok. Y luego tenemos la importancia. Bueno, aquí es un ejemplo como muy sencillo, pero... ok. Dependiendo de cómo es el ataque, ¿cierto? Digamos que hay diferentes factores que influyen en qué tan importante es un efecto o qué tan importante es un ataque a la hora de diseñar un juego, ¿cierto? Yo también tengo que diseñar el efecto visual acorde con eso. Digamos que yo tengo, vamos de cuenta, pues tengamos por ejemplo LOL, ¿cierto? League of Legends. Los básicos, ¿cierto? ¿Alguien aquí no ha jugado League of Legends o no ha visto League of Legends? Bueno, es bueno. Digamos que los básicos son un simple proyectil, ¿cierto?
cuando pegan pues explotan, ¿cierto? Pero digamos que esto comparado con una ulti, por ejemplo, yo que sé, la ulti deluxe, que es un rayo láser, que es un mero espectáculo visual, veámosla aquí. Eh... Ay, no tengo internet. Bueno, eso explica muchas cosas. A ver. Ok, tools. Vamos. Allá. Bueno, A ver si esto. No, pues que uno que se vayan bueno este, yo creo. A ver. Carga a Jesucristo. No, bueno, a ver es. Bueno, si no cargamos la imagen. Hagamos la imagen. Neta. Bueno, vemos que digamos la ulti deluxe primero abarca un grandísimo espacio de la pantalla y tiene unos colores supremamente, por decirlo así de manera eh, coloquial, estallados, ¿cierto? Miren que hay un blanco supremamente fuerte que está en un completo contraste con respecto al resto del juego, ¿cierto? Es un blanco perfecto, es un 1-1-1. Eh, en comparación con un básico, a ver si por aquí hay un básico. A ver. Bueno, en comparación con un básico que es un proyectil pequeñito, ya les muestro pues un video del VFX Apprentice. Son, son digamos que muy diferentes. Esto depende de diferentes factores. El primero es que pues a nivel de gameplay, este es un momento que va a cambiar, digamos, el cómo juegan otros jugadores. Es decir, si yo le pego una ulti a un jugador, digamos que es un momento tan importante que pues, puede que ese jugador se muera, ¿cierto? Es un game changer, le llaman así. ¿Cierto? Entonces va a ser un espectáculo visual, pues para que el jugador, tanto yo como mi enemigo, se den cuenta de que lo que está pasando es algo importante, ¿cierto? Lo segundo es que eh, depende también de cuánto duren los efectos. Digamos que si un efecto es muy largo, voy a tener, pues en duración, voy a tener que definir, digamos, un estilo visual que no sea tan ruidoso porque se va a volver cansón para una persona, ¿cierto? Ese es otro de los factores pues, que hacen que el VFX, digamos, que tenga una importancia, ¿cierto? Es como cómo medimos ese nivel de importancia, ¿cierto? No, por ejemplo, esto de los colores, pues lo vamos a ver más adelante, con la guía de estilo de League of Legends. Veamos entonces un momentico el video de VFX Apprentice, que él hace un ejemplo con Poppy, creo que es. Lo siento, no juego League of Legends. Eh, que muestra este ejemplo perfectamente. Un momentico, yo busco aquí. Ahí dónde está. Aquí, creo que era aquí. Bueno, si el internet nos ayuda. Because, well, it's just not very cool. It Ah, no, doesn't. aquí no es. Wait. Es por acá. Listo, aquí está el ejemplo. For League, we have to walk that line, right? We have to make it satisfying. Entonces, miremos. La parte de aquí abajo, digamos que es el efecto normal, ¿cierto? Digamos que no es un ataque que va a cambiar la forma en cómo el jugador entienda el juego, ¿cierto? That's a nice medium for League. And this Entonces, miren isn't que always este the es un case. You momento don't always want balanceado. your effects to be a Dale nice un middle. momentito, lo siento. Y esta parte de aquí es supremamente exagerada, ¿cierto? Entonces, ¿es realmente necesario que este ataque haga tantísimo daño a la hora pues, de jugar yo el juego? ¿Cierto? Entonces, digamos que yo tengo que balancear ese nivel de estallamiento visual, por decirlo así, con las mecánicas del juego. Vale, entendemos hasta ahí.
Bien, listo. Bueno, entonces, veamos esto otra vez, ¿cierto? Copio el ejemplo. Y genial. Ok. Bueno, ese digamos que es lo principal que quería que viéramos ahora. Entonces vamos a hacer, digamos, un ejemplo aplicando, digamos, estos conceptos del balance, ¿cierto? Sobre todo el del tiempo y de la forma. Que de eso se va a tratar pues la actividad calificable que vamos a ver, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un ejemplo básicamente que es como la actividad, solo que pues con otro caso de estudio, ¿cierto? Entonces veámoslo. Este de acá, no, este. Ay, ¿dónde estaba? Un momentico, yo dejé de compartir pantalla. Ok, aquí lo voy a abrir un momentico. Espera un momento.